en nuestro estudio. El jueves hay elecciones en el Foro de Abogados. Hace un ratito ustedes lo escuchaban a Gustavo Martínez en el programa de Ricardo Rodríguez, hablando con algunos de los candidatos. Y justamente lo tenemos al doctor Marcelo Álvarez, que él ya fue presidente del Foro en el periodo 21-23. Bueno, Marcelo, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo ¿Qué les va? dice? ¿Cómo andan? Bien. Gracias bien. por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de poder estar acá con ustedes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propuestas que traen en esta oportunidad? ¿Qué traen el equipo de ustedes? Nosotros necesitamos que el foro vuelva a tener una participación activa y fuerte en la toma de decisiones de los cambios que se están implementando en el sistema judicial. Creo que en estos últimos tiempos, estos últimos 2 años ha quedado lejos, la ha visto pasar, digamos, no ha estado sentado en la mesa de debate. Y claro, si uno no pide, o si uno no exige, tenemos esa consecuencia. Así que vamos a implementar nuevamente, o tratar de implementar con la Corte, el diálogo de justicia que hicimos en aquella época con Guillermo de Santi, donde los abogados, no solamente el directorio, sino abogados de la especialistas en cada uno de los fueros, se sentaban con la Corte, con las oficinas judiciales, y durante horas en ese sitio libanés que nos juntábamos, intercambiábamos críticas, sugerencias para poder mejorar el tema, y mucho se avanzó en ese momento con eso. ¿Por qué cambios han pasado sin que el Foro de Abogados pueda intervenir? Y ya estamos en el expediente electrónico en casi todos los fueros en este último tiempo, se ha implementado y no ha habido nunca una crítica, marcar un poco las deficiencias que tiene, porque todo cambio, por supuesto, en su implementación tiene que, y más como lo viene implementando la Corte en el último tiempo, así bueno, avanzamos y en el camino vamos mejorando, ¿no? Pero en ese camino hay deficiencias, hay demoras judiciales, hay inconvenientes para los abogados litigantes y para el personal interno, inclusive para los jueces, y bueno, el foro tiene que estar presente ahí en esas decisiones. Hay también, no solamente con el Poder Judicial, sino también con el Poder Legislativo. Sabemos que hay un proyecto sobre modificar el Consejo de la Magistratura de la provincia, y resulta que el foro no estaba ajeno. Y el foro tiene 2 miembros de 5 en el Consejo de la Magistratura. Entonces no podemos permitir que el foro no esté sentado en la mesa de una comisión redactora, lo que sea. Tiene que estar ahí, porque tenemos que exigir también que los derechos de los abogados litigantes se reconozcan. Porque bueno, en este tema puntual del Consejo de la Magistratura, que también vamos a abordarlo, está bien, todos queremos un examen técnico, un examen psicológico, una entrevista pública, que todos podamos tener acceso para darle transparencia al proceso. Me parece que también es injusto para quienes han llegado a esos cargos, de que todo el mundo pone en duda su capacidad, además porque no hay una transparencia en el proceso, y muchos de ellos son capaces. ¿Y ustedes qué proponen en ese sentido? Y bueno, ir a un examen como técnico. Un examen técnico, digamos, de capacidades. De capacidad técnica, psicológica, pero ojo, hay que apuntar a que ese examen técnico tenga la valoración suficiente del ejercicio de la profesión de manera independiente del litigante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el 94% de los ternados vienen de la familia judicial, porque hay un sistema de examen y de puntaje hecho pura y sencillamente para el personal del Poder Judicial, los abogados que están dentro del proceso, porque se le da más valor a una capacitación virtual, por ejemplo, en X circunstancias que da el Poder Judicial de la Nación, a que llevar causas del abogado litigante. Marcelo, viene de ser electo Guillermo Baigorri como nuevo fiscal general. ¿Qué relación tienen ustedes con él y qué les pareció este proceso previo a la elección? Mira, relación ninguna, la realidad es que lo conocemos del ejercicio de la profesión y de su función como camarista, pero bueno, de todo un poco, ¿viste? Existió desde el primer momento una suspicacia, si era él, si era otro, y todo el mundo decía ya está puesto, entonces eso no puede pasar. Si vos haces un proceso transparente, quizá el resultado es el mismo, a lo mejor, no lo sabemos, pero creo que darle a la población, a la sociedad y a los abogados, sobre todo que ¿Y eso se puede trabajar desde el foro? Sí, por supuesto, el foro tiene que estar presente en esa redacción de la norma nueva o de la modificación del reglamento del Consejo de la Magistratura, que para mí es suficiente, no hace falta la ley, pero si hay una ley, nosotros tenemos que estar sentados ahí y poder plantear nuestras decisiones, como se hizo en su momento cuando se modificaron los códigos de familia, código procesal civil, código procesal laboral. Nosotros en ese momento estábamos en gestión en el foro, tuvimos nuestros representantes, pudimos llevar, por ejemplo, incluir en el artículo 146
algo de las licencias profesionales para la abogacía. Aquellos colegas que están en situación de embarazo, parto, internación, cuidado de familiar enfermo, pueden hoy en día ir y pedir una suspensión de plazos generales para todas sus causas. 15 días, es poco, ¿sí? Pero bueno, por eso también nosotros queremos apuntar a una ley más general que contenga otras contingencias que podemos sufrir los abogados, porque somos trabajadores y tenemos derecho a poder suspender nuestros plazos sin la necesidad de tener que cederle el trabajo a otro colega, que eso implica reducción de honorarios y bueno, todas las consecuencias que eso trae, ¿no? ¿Qué agenda tienen para trabajar con Baigorri? Los últimos grandes cambios se han implementado desde la Fiscalía General, pero ¿qué agenda tienen ustedes para trabajar con este nuevo fiscal de Estado? Mira, nosotros la idea en el caso de que nos toque ganar es sentarnos con él, sentarnos con la Corte y empezar a marcar cuáles son los objetivos de ellos y cuáles son los objetivos nuestros. Nosotros creemos que, si bien el sistema penal es el que más ha sufrido cambios en los últimos años con la implementación del sistema acusatorio, y los colegas nos vienen planteando algunas cuestiones relativas, por ejemplo, a tratar con la Corte las salas de audiencia. Están en un subsuelo en el cual por ahí no tiene las comodidades y el servicio que los colegas necesitan. Después hay otras cuestiones más puntuales de reorganización de las fiscalías también, de la intervención. Ahí, por ejemplo, hoy en día van a notificar a un imputado y se les da la notificación que pueden acceder a la defensoría oficial. ¿Sí? Nosotros, los abogados defensores que se dedican al ámbito penal, tienen que tener la posibilidad también de ser una opción. No siempre ir a la defensoría oficial, que después resulta que están abarrotadas, o que también pasa en los otros fueros. En el fuero familia, por ejemplo, el 70% de las causas van representadas con defensor oficial. Y resulta que la mayoría de esas personas no cumplen los requisitos para ir a la defensoría oficial. Y eso le quita trabajo a los abogados. Con el doctor Marcelo Álvarez. ¿Cuánto de política hay en el foro hoy? Históricamente ha habido mucho de política, no sé hoy, ¿cuál es el presente del foro? Nosotros hacemos política institucional. Lamentablemente en estos últimos 2 años, no hace falta que lo diga yo, se ve muy marcado en cuanto a la actitud que ha tenido el foro con el Poder Ejecutivo en estos últimos 2 años y el armado de la lista 1, donde tenés un presidente que es esposo de una de las secretarias de alto rango. Está bien, está mal, es parte mal, del proceso. Está mal porque no, es imposible en ese sentido es imposible garantizar la independencia. Si vos dependés como funcionario público, vos o un familiar tuyo, o funcionario público de un gobierno de turno, es imposible. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el día de mañana la lista 1 si gana para oponerse a la Corte o plantear alguna cuestión a la Corte si hay un buen vínculo entre el Ejecutivo o hay una instrucción del Ejecutivo que no lo haga? ¿Cuántos profesionales están en condiciones de votar el jueves? Poco más de 2.900. Cerca de 3.000, digamos. Sí. ¿Y habitualmente acuden, tienen algún porcentaje? Más o menos el 50%, 1.400. ¿Y es muy difícil que se pongan de acuerdo y armar una lista única, digamos, por el bien común, si en definitiva son todos abogados y deben tener más o menos las mismas problemáticas? Lo intenté desde hace varios meses, te voy a ser sincero, me junté con todos los sectores referentes para poder armar una lista única sin ningún tipo de pretensión, ojo, ni siquiera llegamos a charlar las condiciones. Y bueno, no tuvimos éxito porque hay intereses políticos partidarios, tanto de la lista 1 y de la lista 3, que están muy marcados, porque la lista 3 hoy se plantea como algo, abogados independientes. Está Marcelo Arancibia, Eduardo Padilla, Gustavo Sánchez, todos atrás de esa lista, que realmente han estado años usando el foro como un búnker político y al abogado no le han dado nada. Entonces creo que hay que ser un poco claro, poner sobre la mesa cuáles son las intenciones, y nosotros venimos a ofrecer gestión, ofrecer ideas. La caja provisional es otro tema que vamos a abordar. Si nos toca estar, no nos vamos a ir del foro sin haber modificado. Hoy un colega jubilado cobra 200.000 pesos por mes, o sea, prácticamente ni llega a la mínima, insignificante. Entonces, después de poco más de 30 años de vigencia, esa caja necesita una modificación y la asamblea va a ser la que tome el rumbo, ¿no? Tengo una consulta. Hubo una propuesta a principio de año de parte de la Corte
de eliminar o cambiar la metodología de las del periodo en el cual no trabajan en enero de las ferias judiciales. Exactamente. La oposición más fuerte vino por parte del Foro de Abogados. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? Te voy a corregir, no vino del Foro de Abogados, vino del Foro de Abogados después de 2 o 3 meses, cuando abogados independientes pidieron la asamblea, porque no se había expedido, nos expedimos todos de manera particular y el Foro estaba dudando. ¿Por qué? Porque tenía que ir a pedir instrucciones a la Casa de Gobierno para pelearse con la Corte. Y nosotros, se hizo la asamblea a pedido de los abogados litigantes y de ahí fue la primera vez que todos terminamos unidos. Y ahí, ese fue el puntapié inicial por el cual yo intenté la unidad y no se logró por estas cuestiones que te digo. Unidos en contra. En contra, por supuesto. La feria judicial, si bien no es el objeto de darle descanso a los abogados, es desde siempre el momento que los abogados tenemos para tomarnos un descanso, poder reorganizar nuestros estudios. El problema tiene que ser que adentro del Poder Judicial tienen que ponerse, de última empiecen a trabajar internamente. ¿Sí? Empecemos por ahí. Hubo una propuesta también de trabajar en las tardes-noches. Para ponerse hay que respetar, con está bien, hay que respetar los derechos también de cada uno de los trabajadores, pero por ahí judiciales. Doblar tareas con más personal y demás. Eso ¿no? estaría perfecto e inclusive en la época de pandemia se hacía, habían dobles turnos, por una cuestión de salud, pero ¿por qué no implementarlo ahora? Pero realmente, bueno, es un tema interno que ojalá que lo puedan solucionar, pero que trabajen. Hoy un empleado que ingresa al Poder Judicial tiene 45 días de vacaciones, en ninguna profesión ni en ningún trabajo existe eso. Entonces, adecuarse un poco a las descansos, a las vacaciones que tienen en otras profesiones, en otros oficios, y bueno, yo creo que eso va a ir bajando un poco la morosidad judicial, y bueno, después veremos si en las licencias ¿qué pasa? Cuando funcionan como un relojito el 1 de febrero al 31 de diciembre, nadie se va a acordar de la feria. Bueno, es Marcelo Álvarez, que gentilmente nos ha visitado aquí en el estudio del canal, en nuestro programa Jorge por la Mañana. El jueves, ¿desde qué hora están habilitados ya? De 8 a 16 horas, con el DNI, están habilitados. ¿En el mismo foro? En el mismo foro. Hay 2 elecciones, aclaro esto, es elección de autoridades y elección de jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? La elección de autoridades, voto blanco, urna blanca, sobre blanco, jurado de enjuiciamiento, voto celeste, urna celeste y sobre celeste. ¿Cuál es ¿Por qué la diferencia? Porque en el jurado de enjuiciamiento votan los que están habilitados, o sea, con la matrícula al día, hasta 2 de octubre, que fue que se publicó el edicto. En las autoridades votan todos, inclusive aquellos que tienen deuda. Están, siempre y cuando no hayan pedido la suspensión de la matrícula, están en el padrón, así que queremos que vayan a votar, por favor. Estar al día significa que hayan pagado la matrícula, cuota, exactamente, la matrícula, Bien. pero aquellos que tienen deuda también pueden votar, están habilitados para poder votar, así que les pedimos a todos que concurran, por favor, para darle legitimidad al que le toca ganar, ¿no? ¿Cuándo se pueden conocer, en qué horario los primeros resultados calculan ustedes? Y yo calculo que 5 y media de la tarde. Ya pueden estar Sí, el recuento es medianamente rápido, así que 5 y media yo creo que podemos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a la pausa en Jorge por la Mañana, han pasado unos minutitos de las 10, ya volvemos.